Bienvenidos al hogar de los shipeos absurdos y las teorías imposibles. Yo soy Liara, ella es Nime Ali. y estamos aquí una semana más para abriros las puertas de la librería Mamarracha. Hoy venimos a hablaros de un autor que no conoce nadie, nadie se espera este vídeo, no sé, ¿qué hacemos Unexpected. haciendo esto? Sí, Sí. para nada, alguien a quien necesitamos recomendar porque ¿quién no conoce a este hombre? Necesitamos que lo hagáis. Brandon Sanderson. No sé para qué me hago la interesante, ¿saben? El título y la portada. Ole. Ya lo comentamos pues no sé, hace un par de capítulos, en el inicio de capítulo o al final de la temporada pasada, no lo sé. Que no os habíamos hablado de Sanderson porque no veíamos el momento de... ¿qué os vamos a hablar de este hombre que nos ha unido y que ha unido a prácticamente toda la gente que nos ve? O sea, ¿qué es esto? Pero ya comentamos que en esta temporada, al tener de por medio Viento y Verdad, al hacer el libro a libro de Escuadrón y demás, ya como que venía un poquito más al pelo. Así que, como también el tema del orden de lectura es algo que se nos pregunta mucho y demás, pues queríamos hacer un global hablando del autor y hablando, pues, eso, de sus libros, qué tiene, qué no tiene, qué forma parte del Cosmer, porque yo entiendo que cuando tú entras hacia Sanderson, te explota la cabeza de la cantidad de libros que tienen, cuál es Cosmer, cuál no es Cosmer, cómo me lo leo, así que venimos a solucionar vuestras dudas. Así que Eso sin es. más dilación, Nime, Vamos a háblanos de hablar Brandon Sanderson. de Brandon Sanderson. Yo creo que va a venir bien este episodio como para refrescar un poco. Además, hay mucha gente que ahora está en mitad de lecturas de cosas del Cosmere, Sí, más avanzados, menos avanzados. Entonces creo que puede ser guay. También para que conozcan esas sagas que tiene fuera del Cosmere, que también están guays, porque luego la gente termina con el Cosmere y no sabe si tirarse por un puente o qué hacer con su vida, porque se genera un vacío en tu interior. El resto de sagas no son como el Cosmere. Pero bueno, también están muy bien y venimos un poco, pues eso, a charrar, a contaros cómo empezar, cómo leerlo. Lo conoceréis muchos, pero bueno, para todos los que no lo conocéis o queréis embarcaros en este autor y os da un poco de miedo, pues para eso traemos este episodio. Brandon Sanderson, estadounidense, escritor de fantasía y de ciencia ficción, es conocido antes de ser tan conocido como es ahora por sus propias sagas, fue también conocido porque terminó la saga de la Rueda del Tiempo de Robert Jordan. El pobre Robert Jordan estaba enfermo, sabía que era muy probable que no pudiera terminar la saga y Brandon era fan de Robert Jordan, se puso a escribir y creo que ya había escrito el Antris cuando estaba la Rueda del Tiempo todavía en publicación. Y Robert Jordan siempre dijo que si algún escritor tenía que terminar su saga, tenía que ser Brandon. Y pues como que cogió ese legado, Robert Jordan dejó un montón de notas, dejó muchas cosas escritas y consiguió cerrar la saga. Antes, o sea, supuestamente iba a ser un libro muy largo, acabaron siendo tres. Esto os va a decir algo pues algo algo bastante muy sobre el común, autor. algo muy común sobre Brandon Sanderson, y es que escribe mucho y cosas muy largas. Y terminó La Rueda del Tiempo, a mi parecer, que me la he leído, muy bien. Eché de menos a Robert Jordan, se nota el cambio, pero creo que respetó todos los deseos que Robert Jordan puso y que nos dio un cierre muy bueno para la saga. Y se caracteriza porque sus novelas de fantasía tienen un sistema de magia dura, con leyes, con normas, con elementos externos. No es una magia que yo tengo interna y puedo usar pues a voluntad, sino que sigue una serie de normas establecidas y es algo pues en lo que destaca mucho en la magia y que puestos a pensar, tampoco hay tantos autores que hagan este tipo de sistemas tan complicados y tan bien pensados y tan duros. Hay, Ahora mismo. pero es como que realmente me da la sensación de que ha perfeccionado el género de este tipo de sistemas y que Sí, ahora hay yo no muchos sé, autores que se basan en él. a lo mejor aquí quedamos de absolutas ignorantes, ¿vale? Pero a mí me da la sensación de que es un poco el que ya ha acuñado del todo Mm, este tema de los sistemas de magia dura tan marcados, con tanta norma, con tanta coherencia en todo, porque hay autores que sí que lo hacen un poco, pero muchas cosas ya dependen de él. Lo hizo un mago, pero bueno, tengo cuatro normas, que está bien, pero lo de Sanderson es que lo lleva al nivel científico prácticamente, ujú, es espectacular, o sea, es una sí. locura. Y luego también se caracteriza porque tiene un world building muy elaborado, con muchos personajes, muchísimo lore. Bueno, es que es una barbaridad. Y luego ahora También muy bien atado todo. cuando hablemos un poquito del Cosmere, veremos la barbaridad que ha creado aquí. Pero, y todo tiene sentido dentro del universo, todas las magias de cada mundo tienen sentido entre sí también. Es una barbaridad lo que hace este hombre, la verdad.
Y ha creado, pues, esto que os comentamos, el Cosmere, que, bueno, yo digo Cosmere, ¿vale? Lo digo mal, Tú pero dilo me da como igual. quieras. Digo Cosmere. Es un universo interconectado en muchas de sus novelas. Entonces, se clasifica lo que es Sanderson con novelas de El Cosmere y novelas de no Cosmere. Así que Exacto. vamos Es un directamente. poco. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es el Cosmere. Es un poco muy el MCU para la gente que no se ha metido. A mí me gusta mucho compararlo siempre con el universo cinematográfico de Marvel. Por esto, porque tienes un montón de historias. Sí que es verdad que Marvel a lo mejor sea un poco más ya también por las líneas temporales y cosas que son temas que Sanderson ha dicho ya que él por ahora no tiene pensado meter, lo de realidades paralelas y tal, pero el concepto de un montón de historias diferentes que luego se acaban conectando entre ellas, eso es un poco lo que es el Cosmere. Entonces, todos estos libros del Cosmere ocurren en el mismo universo. Planetas diferentes, pero en el mismo universo. Al formar parte del mismo universo, se rigen por las mismas normas y todos tienen un denominador común, que no voy a decir cuál es, ¿vale? Pero todo reside de allí y todo se bifurca de allí. Entonces, es un universo que está siempre creciendo, porque como este señor está crazy, no para de escribir, entonces se siente como un universo muy vivo. Porque siempre hay alguna cosa nueva. Además, Sanderson es un autor al que le gusta mucho dar información siempre fuera de los libros, que esto no significa, porque es una cosa que yo le he visto alguna crítica a la gente, decir, no, es que para entender lo que está pasando tienes que estar siempre pendiente de lo que dicen las entrevistas. A ver, no. Tú entiendes perfectamente lo que ocurre en sus libros, pero es un autor que le gusta mucho en una firma. Viene alguien y le dice, oye, le hace una pregunta y te lo confirma o te lo desmiente o te dice, ah, pues esto sí que tiene relación o no, o te suelta un rafo, ¿vale? Rafo, para los que no estáis en la jerga sandersoniana, es read and find out, que es básicamente sigue leyendo, o sea, lee y encuentra lo que me estás preguntando. Pero le gusta mucho esto, entonces siempre, siempre está innovando. Todo esto que tú comentabas de que tiene todo su lore, todo su world building muy establecido, poco a poco él va añadiendo cositas y además lo hace de forma que es que siempre le cuadra. Sí que es verdad que ha habido libros más viejos, creo que es... bueno, el Antris lo quiere reescribir, lo va a reescribir ahora en formato novela. El Antris, perdón, Arena Blanca. Me he colado. El Antris, no sé si fue... No, fue con Mistborn, que cambió algunas cositas a posteriori porque se ha dado cuenta que después de no sé cuántos años hace de Mistborn, 10 años, se ha dado cuenta de que había cositas que no cuadraban con su propio universo, pero es un autor que está muy pendiente de estas cosas y el Cosmere pues incluye todo esto y es lo que hace que se sienta como algo que no para de crecer constantemente. Además eso, que es que no para de escribir. Entonces, dentro del Cosmere hay varias sagas, básicamente según los planetas tiene sus sagas. Hay algunas que son autoconclusivas, hay algunas que son sagas más largas. Bueno, autoconclusivas por ahora. Repito, este señor en cualquier momento te dice, este era autoconclusivo, pero voy a hacer una trilogía, ¿vale? Porque me apetece. Y son cosas que se pueden leer de forma independiente. Tú puedes leerte una saga y no volver a tocar el resto, que la vas a entender la saga en sí. Pero lo que es el global, de lo que es el Cosmere y de todo lo que implica, pues sí que necesitas el conjunto. Y yo creo que para mí es la parte bonita del Cosmere, el ir viendo poco a poco, es algo que todos somos así, el, ay mira, he encontrado una conexión, he encontrado una teoría y todo lo engloba. Pero al final es eso, que no agobie el tema del concepto porque tú puedes coger, leerte la trilogía de Nacidos de la Bruma y quedarte ahí y ya está. Tú te puedes leer el Antris y vas a entender el Antris perfectamente, pero si quieres ver todo lo que hay detrás y todo lo que hay más allá, pues al final es eso, el MCU es el contexto exacto, que tú puedes ver una peli de Marvel y la vas a entender, pero si has visto todo lo demás vas a entender este cameo, vas a entender esta referencia, pues es un poco el mismo concepto. Creo que con esto más o menos se queda bastante bien explicado. Sí, pero vamos a decir qué es el Cosmere en sí. ¿Qué significa el Cosmere? Aparte de que hay sagas, hay libros, hay tal, es un Pues eso, universo. es el universo, es lo que he dicho al principio. Es un universo con un montón de planetas. Cada planeta tiene sus cositas. Todo está regido por lo mismo. Ese es el resumen rápido de lo que es el Cosmere. ¿Vale? Ya Y está, ya está. ¿vale? O sea, sin caos. Y luego sí que es verdad que según Háblame. avanzamos Sí, en las novelas, vemos que cada vez tienen más referencias. Hay ciertas novelas que claro. ya no se pueden leer sueltas. Entonces eso está muy guay. Sí, Él ha eso es ido verdad. avisando. Él tiene muchas novelas, muchas sagas las puedes empezar y oye, léete la saga y veremos lo que pillas y lo que no. Pero ya estamos entrando en la era en la que hay ciertas novelas que no puedes leer sueltas, como es el caso del Hombre Iluminado. Ya lo comentaremos luego. Secretos, en general, Los sí. proyectos secretos, bueno, hay debate, pero lo debatiré. Bueno, sobre todo el hombre iluminado. Ahora Nosotras, sí. nosotros en eso estamos bastante de acuerdo, o sea que no hay debate entre nosotras, pero hay debate en la comunidad. Sí. Y eso también está muy guay, porque en el MCU pasa lo mismo. Tú no te puedes ir a ver Vengadores Endgame sin haber visto algo de lo Claro. anterior, porque Son sí, la cosas vas muy a poder ver, puntuales.
pero es que te vas a perder la mitad de la trama. Entonces, voy a hablar un poquito de las sagas, de todas las que tiene este señor. Vamos a estar aquí un ratito hablando y voy a empezar por las no Cosmere, que son las que os podéis leer cuando os dé la gana, porque no están relacionadas con nada y pues suelen ser novelitas ligeras que enganchan. La prosa, como es de Sanderson, está muy bien con sus Sanderlanchas, que la Sanderlancha es cuando a 70-75% del libro de repente a lo mejor no había pasado nada, era un libro pues muy tranquilo y te engancha y no puedes parar hasta que termines de leer, pues eso tiene su propio término y es la Sanderlancha. Esta yo creo que en todos son libros, o sea, a lo mejor menos Alcatraz y también creo que tiene un pelín Sí. de cara al final. Entonces, las sagas de Sanderson, Reckoners. Reckoners es la saga con la que yo empecé a leer a este autor. No tiene nada que ver con el Cosmer, es una cosa extraña. Es una trilogía. Se compone de varios libros que son, bueno, varios, trilogía, pero es que tiene una novela corta. Steelheart, Mitosis, que es una novela corta que he estado mirando, porque yo esta no la leí en su día y no la he leído, y es que no está en español, solo está en inglés. Y supuestamente va entre el primero y el segundo. Luego tenemos Firefight y luego tenemos Calamity. Además, yo cuando empecé a leer Reckoners, Calamity no se había publicado aún, o sea que viví un poco el lanzamiento del último. Y esta saga tenemos un mundo de supervillanos, porque hay mucha gente que tiene poderes, pero todos o casi todos lo usan para para el mal, entonces es una sociedad como que está un poco distópica, destruida. Y estos supervillanos se llaman épicos, y todos tienen un poder y una debilidad. Y el prota lo que quiere es vengar la muerte de su padre, no es ningún spoiler, es el prólogo, que se lo carga el épico más fuerte del mundo, porque además es un épico del que no se conoce debilidad. Entonces este chico tiene una libreta con todos los poderes y las debilidades de cada superhéroe o cada supervillano que él ha visto en el mundo, se ha dedicado a investigar, tal, y es como una enciclopedia en sí misma de que sabe un montón. Y pues eso, tiene como esta quest de cargarse al supervillano malo malísimo que ha matado a su padre y que no se sabe, nadie sabe qué debilidad tiene. Y recuerda mucho los inicios de Boku no Hero Academia, porque también es mundo de supervillanos, el prota no tiene poderes, está estudiando lo que hace cada uno, entonces da muchos vibes de eso. A mí me gustó mucho, está guay. Yo de hecho, gracias a esto me encantó cómo escribía el autor, que yo no lo conocía de nada, y decidí leerme todo lo que tenía aquí detrás. Entonces creo que es muy entretenida, no os esperéis algo tipo tan elaborado como Cosmer. Creo que además, por ejemplo, en personajes femeninos, aquí se queda muy corto, que los hay, está guay, pero en relación entre los protas y en personajes es algo que sé que ha mejorado muchísimo en otras sagas. Entonces, en esto esperad, pues es una aventura de villanos así epiquita y ya está. Luego tenemos Escuadrón. Escuadrón es una saga de ciencia ficción ligera, que creo que es lo único que tiene Sanderson de ciencia ficción, que a él le gusta mucho, pero es una saga ligerita. Entonces, si queréis empezar con la ciencia ficción, es que es una saga perfecta para empezar, porque tiene una ciencia que se entiende perfectamente, que no vas a tener que estar pensando mientras lo lees, es ligero, tiene su drama, tiene su aventura. Además, cada libro, yo me he leído hasta el tercero, y cada libro lo siento súper diferente. O sea, no es repetición del primero, el segundo, es como que cada uno es súper especial. Y bueno, va a ser el libro a libro del canal, así que, madre Claro. mía, vais a tener Escuadrón hasta 2025. Y tenemos Escuadrón, que es el primero, Estelar Citónica, luego tenemos el libro de relatos, que es Escuadrón Cielo, que son 3 relatos y está escrito también conjuntamente con Jancy Patterson. Y después tenemos Desafiante, que es el último que ha salido, sería el cuarto, y en principio la trama acaba aquí. Sí que ha confirmado que van a haber más relatos y cosas del mundo de Escuadrón, que seguramente sean coescritas con alguien más o con Jancy, que también seguirá, pero de momento la historia como tal termina aquí. ¿De qué Vale, va? Muy resumido para que Liara no se entere de nada porque Porfi. no se ha leído el libro, entonces no queremos hacer ni spoiler a vosotros ni a ella. Los humanos tenemos una tierra como tal, como la nuestra, pero los humanos viven todos bajo tierra porque están en constante lucha contra unos alienígenas extraterrestres y están todo el día peleados, ¿vale? Entonces pelean con naves
las naves sí que están en superficie para poder como reaccionar pronto a cuando vienen los ataques, pero el resto de la humanidad está bajo tierra. Y nuestra prota, que es Spensa, sueña con ser piloto, es como la ilusión de su vida: yo quiero participar en la guerra, quiero defender la tierra, sueña con ser piloto, pero Spensa no puede ser piloto por unos eventos que ocurren en el libro, que nos enteraremos pues en el libro a libro, que os contaremos un poco más de este mundo, de todo lo que hay. Vamos, que va a ser un análisis de pe a pa de toda esta saga. Así que hasta aquí puedo contar. Suficiente. Suficiente. Y luego tenemos la saga de Alcatraz. Alcatraz contra los bibliotecarios malvados. Voy a decir primero todos los títulos porque son todos muy parecidos y luego Sí, ya os cuento. por favor. El primero es, igual que como se llama la saga, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, y luego es esta misma parte más el Más algo. subtítulo, ¿vale? El segundo sería Los huesos del escriba, Los caballeros de Cristalia, Las lentes fragmentadas, El talento oscuro, y el sexto es Bastille contra los bibliotecarios malvados, porque nos cambian el POV. Este también está escrito con Yancy, vamos a llamarla la Yancy porque me hace mucha gracia, y cambiamos el punto de vista y tenemos el punto de vista de Bastille. Y pues creo que además os hemos hablado alguna vez, porque yo me los he leído ya, Liara Al menos está en ya los resúmenes. casi terminando, entonces en los resúmenes hemos comentado esta saga, que nos la estábamos leyendo entera. Y es un middle grade, es un poco complicado de catalogar porque es muy estadounidense. Esto quiere decir que está enfocado a un middle grade estadounidense, y no lo siento que sea el mismo con el que tenemos aquí, ya no solo por el tema armas y cosas así. Entonces yo aquí os diría que 12, 13, 15 años, pero a lo mejor a partir de los 15 ya se queda un poquito corto. Sí, es como que si te pasas de los 15 ya es demasiado infantil, que se puede disfrutar porque nosotras lo estamos disfrutando, pero si te vas hacia abajo es como demasiado maduro Sí, para un público más joven, porque yo había momentos, sobre todo en los últimos que he estado leyendo, que decía, pero es que esto no se lo puedo dar a un niño de 14 años. ¿A quién se tiene que leer esto? ¿Gente de nuestra edad que quiere algo un poco absurdo con un humor así un poco extraño? No lo sé, no sé encasillar esta saga. es verdad que a lo mejor los niños ya están más espabilados de lo que nosotras pensamos, pero pues eso es un poco complicado. Pero bueno, que eso, juvenil, público juvenil, ya no es infantil, pero tampoco es juvenil del todo. Un poco entra en Y es un poco ese... extraño. Y tenemos a Alcatraz Smedri, es un poco humor absurdo, descubre que hay una conspiración en la que los bibliotecarios quieren pues hacerse con el control del mundo y nos ocultan cosas, y pues es todo como muy humorístico, pero bueno, tiene su aquel, va siguiendo un poco la evolución del protagonista, está bien, está entretenido. A lo mejor se hacen un poco repetitivos todos, como que son muy parecidos unos entre otros. Entonces, para nosotras, como vamos a ver cómo escribe Sanderson para el público juvenil, está bien, pero a lo mejor como adulta se te va a quedar un poquito corta esta saga. Y luego tenemos también, La guía del mago creo frugal. que no hemos incluido aquí, pero lo vamos a decir, el ritmatista y la espada infinita. Ah, es verdad. Vale, Es que el yo rit- había olvidado estas cosas. Yo también. Además, son de los pocos libros que me quedan por leer de Sanderson, y es como que me da mucha pereza. Los voy a leer, ¿vale? Pero es que me da mucha pereza estos dos. Tenemos La espada infinita, que es una biología, que son 2 libros, y tenemos El ritmatista, que es un libro autoconclusivo. Tampoco son Cosmer, también lo mismo, son libros cortos, son cosas que escribió antes, con lo cual pues no esperéis unas cosas epiquísimas como pasan en el Cosmer, pero que están bien. Yo no sé si tú los has leído, pero yo me los tengo que leer los 3. Por eso nos habíamos olvidado de ellos. No Y me he luego, leído ni estos, ni Reconers, ni Escuadrón, pero Escuadrón lo vamos a solucionar en breves. poquito a poco. La guía del mago frugal para sobrevivir a la Inglaterra del medievo, que es la novela secreta 2. Yo me imagino que ya lo sabéis todos, pero bueno, voy a hacer un mini inciso, aunque queremos hacer un episodio aposta de las novelas secretas en un futuro, cuando tengamos más información de la quinta. Esto es un año que Sanderson tenía mucho tiempo libre por la pandemia, que no pudo viajar tanto como viajaba de normal, y se sacó 4 libros de la manga, más uno que es infantil, más ahora veremos que hay otro libro en camino. Entonces, a estos 4 libros los llamó las novelas secretas, los proyectos secretos. Se financiaron con el Kickstarter, que además tenían unos acabados, todo a color por dentro, ilustrados, una barbaridad. Aquí tuvimos la suerte de que Nova nos trajo el mismo diseño que el Kickstarter. Eso es Y de lanzamiento, porque allí no llegaban de lanzamiento a las tiendas. Exacto, Ojo. allí ellos tienen una tapa blanda como más... sí, no pueden conseguir esa edición si no fue con el Kickstarter. O sea, la verdad es que Nova aquí... Chapo. No os queremos. O sea, una barbaridad lo Son que hicieron preciosas. con estas novelas.
Y entonces, tres de ellas, hablaremos de ellas porque forman parte del Cosmer, pero esta no. Esta fue Sanderson diciendo, yo quiero hacer un libro de jijis juntando ciencia ficción ligera con fantasía. Y ya está. Y me invento un mundo en el que mezclo estos dos géneros y pues ya está. ¿Y el está humor? y el humor y hacer algo como divertido, sin más pretensión que esa. A mí me pareció muy divertido. Es Me verdad que se encantó. puede leer totalmente suelto, no tiene nada que ver con absolutamente nada. Si te estás leyendo el Cosmer, pues te la puedes saltar y ya leerla más adelante. Pero la verdad es que yo creo que merece la pena. Hay que ir a ella, obviamente, como lo que es un experimento escritoril de quiero cambiar de género si quiero probar. Y me parece que está interesante, a mí me gustó bastante. A mí el Mago Frugal, fue un libro que tuvo mucha crítica. Si te acuerdas, lo Sí. criticaron muchísimo y a mí me encantó. Y para mí lo que hizo Sanderson aquí fue un poco el humor que ya tenía en Alcatraz, este humor así un poco absurdo, un poco Mm. raro, y llevarlo a algo un poquito más adulto y más serio. Pero a mí es que es un libro que yo me lo pasé súper bien. Sí que hay no sé si te acuerdas, hay un pequeño... mm, ¿Cómo te digo? Una pequeña referencia extraña que al principio de la guía del mago frugal pone que está escrita por un personaje que sale en Alcatraz. Que No no me recuerdo si es acordaba. no sé si es el abuelo o quién es, pero bueno, no tiene más allá relación con Alcatraz. Yo creo que esto fue un guiño que él quiso poner. Pero sí, yo no lo sabía cuando lo leí, pero lo vi por ahí que decían, sí, si os fijáis, este es el personaje No lo de sabía. Alcatraz. Claro, es que hemos leído Sí, creo que Alcatraz es... mucho más tarde que la Claro. novela Pero si secreta. te fijas, en la primera plana es Ujú. como si fuera la portada del libro Es dentro del verdad. libro. Y es el Y no sé Smedri, si el pone... abuelo. No sé si es el abuelo, creo que sí. Ah, Y es nada, un ahí un guiñito. guiñito que ha puesto, ¿sabes? Pero es cookie, es curioso, pero no es algo que vaya súper interconectado. Livensworth Smedri, es el Sí, abuelo. es el abuelo. Ese. Sí. Ay, qué guay. Sí. Pues eso, que os la recomendamos, pero por supuesto hay que ir a ella sabiendo lo que es que no va a ser un libro serio, ¿vale? Porque yo me imagino que después de Trenza, claro, coger esta, ahora hablaremos, pues se hizo un poco pesada. De todas formas, entraremos en este debate en un episodio futuro. Ahora vamos a pasar ya a Cosmer. Creo que os lo voy a contar por orden de publicación, ¿verdad? Sí. Entonces, No es estoy una manera, segura. creo, bueno, más o menos, no. Da igual. No, porque claro, orden de publicación, al principio vamos a seguirla, pero luego llegan sagas que Bueno, se han ido vamos a ir publicando tirando. mix. Punto. El Antris. El Antris es el primer libro que escribió Sanderson, con lo cual, lo mismo, hay que tomarlo como lo que es. Es su primer libro publicado. Está muy bien, es muy político, tiene Me parece tremendo. partes a lo mejor un poco más lentas, entre comillas, pero a mí no me pareció excesivamente lento el Antris, ¿eh? A mí tampoco. Y lo que pasa es que la gente venía de un Mistborn o venía de, madre mía, Brandon Sanderson, mejor autor de fantasía, cojo el Antris como primer libro y hubo mucho bloqueo lector, ¿vale? Y os contamos un poco lo que pasó en la sociedad de Sanderson. Pero si te pones a mirarlo, mucha gente que no ha leído el Antris como primer libro, sino como pues, segundo después de Mistborn, lo que sea, tengo muchos amigos que les ha encantado el Antris. O sea, Yo lo hay leí el de todo. primero y a mí me encantó igual. Yo creo que lo leí después de Reckoners, el primero del Cosmer, también me leí el Antris y yo me lo pasé bomba, o sea, la verdad. Pero bueno, tenéis que ir sabiendo que eso, pues que es un libro a lo mejor que de ritmo, con otros ritmos que Es tenemos, más que pausado. son súper, me muero, me engancho a este libro, no puedo parar de leer, pero veremos que Sanderson tiene muchos momentos valle realmente, tiene muchas partes que el libro pues va pasando poco a poco y a partir del 70%, sí, cuesta abajo Ah, y sin frenos. Pues el Antris eso, tiene un ritmo que no es tan frenético, pero está muy bien. Por ahora es independiente, pero ahora. no, cuando Sanderson dice Sí. esto es independiente, pues casi siempre es mentira, menos en las novelas secretas, y va a Y ser, puede ser mentira también, quién sabe. ojalá, Eso y solo lo sabe él. puede ser una futura trilogía, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí que está confirmado que el Sí, Antris van a ser va a tres, serlo, ya lo ha confirmado. sí. Luego tenemos El aliento de los dioses, lo mismo, también es el otro independiente de Sanderson, abro Que no comillas, lo va a ser. porque tampoco va a ser independiente. Aquí sí que no se sabe cuántos van a ser, no, creo que no está confirmado. No sé si van a ser dos o tres. Pero bueno, de momento estos dos libros es verdad que como son autoconclusivos, pues son de estos libros que te puedes leer un poco cuando te dé un poco la gana. O sea, al principio están bien. El aliento de los dioses, libro maravilloso, también tiene muchos haters, yo no sé, la gente, la escala que tiene, no la entiendo, a mí me encanta, es de mis libros favoritos de Sanderson. Y pues muy guay. No vamos a entrar en explicaros de qué va cada cosa, porque yo creo que ya con el orden de lectura, si has llegado hasta aquí y te Claro. interesa leer este autor, simplemente haz caso al orden de Y lectura que esto, te vamos a como ya decir es varios. Cosmer, es que
va todo junto. Va todo Entonces, junto. Si te fantasía. interesa y quieres leer esto, es fantasía súper épica, súper interesante, chica, vamos directos al Pa'lante. meollo. Mistborn. Mistborn van a ser 4 eras, ¿vale? Mistborn empezó con la era 1, tenemos el meme de que el Imperio Final barra Nacidos de la Bruma, que ha cambiado el nombre, y va a ser es autoconclusivo, es como el meme, léete esto que es autoconclusivo, así tú te enganchas a Sanderson y te lees sus 35 libros, ¿vale? Entonces, ahora es Nacidos de la Bruma, nosotros tenemos las ediciones que pone el Imperio Final todavía, Sí, y esto tenemos... tenedlo en cuenta porque una amiga mía al fin se ha metido en Nacidos de la Bruma y le pasó que ella lo buscaba por el Imperio Final y le salía agotado, agotado, agotado. Tenedlo en cuenta que el anterior Imperio Final ahora se llama Nacidos de la Bruma secas, ¿vale? Porque está pasando esto de que la gente se está volviendo loca como diciendo, no lo encuentro, este no es ese. Tienes que comprar ya el nuevo, porque ya del antiguo no quedan. Y se compone de este libro que acabamos de decir, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Tenemos 4 eras de Mistborn, hay 2 publicadas, la tercera creo que es lo siguiente que va a escribir Sanderson después de Viento y Verdad, cuando ya esté todo terminado. Y Se además quiere es una poner con lo de saga... Arena Blanca y con el Antris 2, creo. Y luego ya era 3. Creo que sí. Vale, era 3 va a escribirla toda de golpe, para que no tenga estas cosas de... Fallos de trama. fallos de edición, porque entrego el primero, me cambian algo, entrego el segundo, entonces va a escribir todo de golpe y lo dividirá en los libros que sean y ya está. Y luego tenemos la era 2, o también conocida como la era de Wax y Wayne, que son los protagonistas de esta era. Aleación de ley, sombras de identidad, brazales de duelo y el metal perdido. Mucho cuidado porque aunque pone era 1 y era 2, y tú te pienses, me leo la era 1 y me paso la era 2. Este es el tremendo error que no debéis de hacer ninguno de vosotros, porque la era 2 es muy diferente a la era 1, que pega un cambio total de género, incluso de trama. 300 años, o sea, pasan muchas cosas en 300 años. Bueno, yo no quería hacer este spoiler, pero ya lo he hecho Liara, Bueno, así no que, es un bueno, spoiler, son o sea, 4 son dos eras. sagas que están separadas en el mismo planeta por 300 años, con lo Eso cual es. la tecnología y toda la sociedad ha evolucionado. Avanza. Y todo va a ir Entonces, así. ¿qué pasa? Que ya no solo eso, sino que también el tono del libro cambia muchísimo. Es muy Entonces, distinto. la gente se deprime al pasar de la era 1 a la era 2. ¿Por qué? Porque no es el momento de leer esta saga. Esta saga te la tienes que dejar casi que para el final. Hacemos el aviso porque luego pasa lo que pasa. Luego Pues hablaremos eso. del orden de Entre lectura. eras van a pasar muchos años, entonces, claro, las eras tienen que ir Claro. leídas un poco separadas. El tema de las eras, voy a hacer una puntualización. Lo que Sanderson quiere, o sea, la idea que tiene, por eso comentabas tú que va a hacer 4 eras, es que quiere estudiar, por así decir, un mismo planeta y una misma sociedad en diferentes etapas de la historia. Si no me equivoco, dijo que la última iba a ser espacial, ya ciencia Sí, ficción. también Y él la del quiere... medio cyberpunk extraña, ¿no? Sí, él también quería empezar una saga en alta fantasía medieval y terminarla en ciencia ficción espacial. Como veis, es que le gusta mucho experimentar con los géneros y mezclar géneros Sí. y cambiar géneros. Y esto está muy guay porque fuera de este autor sí que lo hemos visto en otros géneros como fantasía con rom-com, dark romance con rom-com, no sé qué, como esas mezclas sí que lo hemos visto en cositas más pequeñas, pero un proyecto tan gigantesco como este y mezclar fantasía épica, que normalmente es algo como súper establecido, que ya está todo inventado, que es algo como muy, no antiguo, pero que, Y ¿sabes que es lo que muy quiero decir? contrario a la ciencia ficción al final. O Muy, sea, son dos sí, puntos completamente totalmente diferentes. diferentes. Entonces, me gusta mucho esta mezcla y estas cosas que está haciendo porque son súper originales. Y pues eso, o sea, él también quiere pasar de una época fantasía súper medieval que pasaría en un planeta hasta llegar a Ir espacial evolucionando toda con la magia sociedad de hasta por el final. medio y como también esta magia también evoluciona, que yo no sé, o sea, ya No veréis, sé. pero bueno, es una cosa muy loca. Y luego tenemos ahora mismo publicado el Archivo de las Tormentas, que esto es como la saga magna. O sea, como que tú vas leyendo cosas para llegar al archivo. ¿Se puede empezar por el archivo? Pues sí, también se puede empezar por el archivo, pero es verdad que yo creo que ahora comentaremos un poco, pero el primer libro del archivo es muy introductorio. O sea, cuando tú ya has avanzado en la saga, vuelves a leer El Camino de los Reyes y tú dices, es que no tenían ni idea de nada. Es que pasan muchísimas Pues lo cosas, digo yo con la relectura. Es que... No es que sea introductorio de que no pase nada, pero es como de lo que va a ser esto y lo que hay detrás. A lo que el No lo primer libro te pillas. muestra, tú no pillas nada y los personajes tampoco pillan nada. Entonces, empezar por el archivo está muy bien, es muy épico, pero es que no vas. O sea, el archivo no es una saga que no se puede leer seguida. En algún momento tienes que parar y leerte otras cosas si quieres ir pillando las referencias.
Liara hizo una cosa extraña, ahora ya hablaremos lo que hizo Liara. Extraña, yo leí muy rápido. Ya está. Claro, pero bueno, tú tenías toda la información ahí de golpe, pero no paraste. Pero no recomendamos que leáis el archivo todo de golpe, sin haber leído nada más, porque llegas a El ritmo de la guerra y no te has leído mismo, pues hay muchas cosas que no vas a pillar. Y es un poco una pena porque Sanderson, según avanza, como hemos comentado antes, va dejando guiños, pero guiños muy tochos. O sea, no es un guiño de, ay, fíjate, pues mira, no me he leído esto y no pasa nada, ha parecido un bicho y no sé de qué mundo Sí. viene, imagínate. En Nacidos No. de la Bruma sí que eran guiños leves. Aquí ya no. Claro, en el metal Que perdido no... no son leves los guiños. No, En el el día ritmo de era la uno. guerra, sí, en el ritmo de la guerra hay cosas ya importantes de entremezcladas y de cosas que tienes que ir pillando de otros mundos y otras cosas. Entonces, para que Antes sepáis de... lo épico que es Sí, esto. pero te pierdes toda la profundidad que tiene. ¿Vas a tener que releer luego en un orden coherente? Pues también, chico, háztelo bien desde primeras, ¿no? Dentro de que hay Para eso estamos aquí. claro, dentro de que os vamos a dar varias opciones, en plan de vosotros elegid lo que queráis, pero vamos a dar unas cuantas opciones para que podáis ir mirando. El archivo de las tormentas se compone de El camino de los reyes, Palabras radiantes, Juramentada, Esquirla del amanecer, El ritmo de la guerra y Viento y verdad en diciembre, ¿vale? Que es el siguiente, ya lo sabéis todos, o sea, quiero decir, Y cierre de estamos arco. con un hype que nos morimos, porque después de Viento y verdad hay un time skip de no sabemos todavía cuántos años, se rumorían Sí, unos creo que no 20 o algo muchos, así, pero sí. pero... Y pues hay un hype aquí que te mueres. ¿Qué pasa? Y habrá otro arco más. De otros 5 libros, Ahí. ¿vale? Porque De van a otros ser 5 10. libros, cuando él quiera. Nos vamos a Y jubilar esto, pues leyendo el claro, archivo. estará entremezclado con las eras, las siguientes eras y todo el rollo. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora aquí el Arcanum Ilimitado. El Arcanum Ilimitado también es un libro autoconclusivo porque es un libro de relatos. Lo importante que tiene el Arcanum es que están divididos los relatos por los planetas y que al inicio de cada relato, de cada bloque de relatos, tenemos una explicación del planeta. Entonces, no se puede leer el Arcanum como primer libro del Cosmer porque hay relatos que aparecen después de, por ejemplo, el primer relato, que es el del Antris, es, no sé si 2 años después de los eventos del Antris. Entonces, claro, pues te haces todo el spoiler de tu vida. Entonces, es un libro como muy especial que cuando llegas a él a mí me pareció muy guay porque el que te expliquen de qué va cada planeta y de qué va cada sistema y que te diga, este es el sistema, Mezcla- no sé qué, tiene Es una mezcla esto. entre enciclopedia con Sí, relatos. sí. Está muy guay. Entonces, luego os contará Liara que hay una forma de desgranar este Arcanum y leer dónde iría cada relato si lo quisiéramos leer justo después del libro al que va asociado, ¿vale? Porque hay relatos de todas las sagas, los planetas del Cosmere, e incluso algunas que no hemos visto todavía y que todavía no tenemos novela, Lo que ¿vale? no hay, creo que lo único que no hay De es Treno. del aliento. No hay del aliento. No hay ¿Del relato. aliento no hay relato? No. Vale, pues puede que no haya relato, De pero sí que Treno nos... sí que hay. Sí, pero no tenemos saga. Ah, libro no. No, yo decía Claro. relato de un libro que sí que estuviera. Del aliento no hay. Vale, pues eso. Entonces tenemos explicación de los planetas. Entonces cada planeta te lo explican y luego vas al relato de ese planeta. Siguiente, tal, tal. Ahora comentaremos. A mí no me gusta hacerlo desgranado porque hay una A mí magia. sí. Hay una magia en. Ahora, cuando te toca a ti, te explicas. Para mí hay una magia Cállate. en leer de qué va el planeta y luego leer el relato. O sea, para mí, si lo desgrano, vete tú a saber cuándo voy a leer de qué va el planeta de no sé qué y es que se me va a olvidar. Entonces, Yo me lo existe... leía al principio de cada... Cuando empezaba el primer relato de un de esto me lo leía. Una cosa que quería añadir, que sin miedo, sí que está muy bien que al principio los relatos que tienen spoilers, Sanderson te lo pone. Te Eso dice, está muy guay. este relato ocurre después de no sé qué, o ocurre entre tal y tal. O sea, que tampoco Para es que que tú digas... no vayas al relato y digas, ostras, que me he comido Claro. un spoiler que yo este libro no me lo había leído aún. Creo que eso, que está muy guay leer de qué va cada mundo junto. Porque si tú te lees hoy de qué va... A ver, Liara es que se lo leyó todo en 5 meses, entonces tampoco cuenta porque ella tampoco tardó mucho en leer Cuenta. de qué iba un mundo a de Claro. qué iba el otro. Pero si tú estás leyendo tranquilamente el Cosmer y te lees el primer relato y a los 5 meses te lees de qué va Mistborn, pues a lo mejor Sí, dices, claro. ya no me acuerdo de qué iban los planetas. Entonces, aunque sea luego hacerte una relectura de todas las introducciones del Arcanum, si te has leído los relatos sueltos, creo que es súper importante para enterarte un poquito de qué va la movida, porque es
que de verdad que yo de vez en cuando cojo el Arcanum y me apetece leérmelo porque Sí. creo que es como súper interesante. Y eso, y que luego hay algunas novelas que tenemos, algunos relatos de las que no tenemos saga. Entonces, pues eso sí que se pueden leer en principio cuando tú quieras. ¿Vale? Luego Liara explicará exactamente si queréis hacer esta desgranación de, bueno, pues me leo el Antris, entonces me leo el relato que ocurriría después del Antris, luego os explica cómo lo tendríais que hacer, ¿vale? Y después tenemos Arena Blanca. Arena Blanca es un cómic, sí, un cómic. Pobrecito. Y tenemos una introducción muy pequeñita dentro del Arcanum Ilimitado, ¿vale? Eso es lo que teníamos de Arena Blanca hasta hace poquito. Y luego se publicó el cómic en sí en gigantesco y ese sí que está entero, está todo el relato entero. Este es el siguiente que va a escribir Sanderson porque lo quiere novelizar. El cómic está muy guay, yo me lo he leído, es verdad que la edición es preciosa, pero es muy grande y pesa mucho y de leer es un Una poco barbaridad. incómoda, sobre todo yo que no estoy acostumbrada a leer libros tan pesados en físico, pero es que claro, es que es cómic, entonces me mola mucho más leerlo en físico, entonces sí que va a hacer la novelización. Yo os recomiendo que os compráis el cómic o os esperáis directamente a la novela. Tampoco hace... La parte que, por ejemplo, hay en el Arcanum es que es mínima y Está lo ahí tienes por que leer estar. en pequeñito, está ahí por tener algo de arena blanca y ya está. Pero eso, que sepáis que la historia es muy interesante, que tenemos referencias a esta novela por ahí. Entonces, que es importante y por eso lo va a hacer en novela, para que yo creo que también todo el mundo pueda acceder a arena blanca. Porque hay mucha gente pues que no lee Allí no cómic está o... el ómnibus. Allí no existe. Lo hicieron como en varios fascículos, creo, algo Ujú. así. Y aquí nos lo Y el trajeron ómnibus no lo todo en tienen. uno. Que también te digo Sí, mejor, ¿eh? Todo en uno, ya lo tienes y ya sí, está. sí, menos mal. Luego tenemos las novelas secretas. Tenemos Trenza del Mar Esmeralda, tenemos Yumi el pintor de pesadillas y tenemos El hombre iluminado, que serían la 1, la 3 y la 4. Sabemos que vamos a tener una el año que viene extra, que es la 5, y también está ambientada en el Cosmer, pero no se sabe nada más. Ahora, publicaremos esto y habrá habido una noticia de la novela secreta 5, porque siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, de momento, En realidad hay adelantos, pero ya está. como nosotras pasamos de los adelantos y no leemos Bueno, yo nada, debo decir pues... que ese sí que lo he leído. Ese No, sí. pero vale, yo he leído el primer capítulo, ese sí. Ah, vale, sí, Pero ya ese está, sí. no hay nada más. Solo hay un capítulo No, que te no. dice un poco de qué puede ir. Y ya está. Nos puso a todos a chillar y ya está, no pasó nada más. Sí. Ah, pues entonces sí que sé un poco de qué va. Vale, sí, 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 sí. Sí sabemos, sí sabemos. Entonces, nada, estos tres. La gente empieza a leer por Trenza del Mar Esmeralda. Aquí vamos a hacer un pelín de debate. Nosotros consideramos que no se puede leer por Trenza, porque si lees por Trenza es porque realmente te interesa. Cero Sanderson, solo te quieres leer un librito, pues eso, de fantasía ligero y ya está, pues ok. O sea, léetelo solo si sabes que es que no te interesa este autor y que no quieres leerlo. Pero Porque es lo realmente, peor es que el propio Sanderson lo puso como una de las opciones sí. para empezar. Digo, Brandon, estás borracho. También que O sepáis sea, que Sanderson recomienda ciertas cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, no respetamos el orden del propio autor, ¿vale? Sí, él lo puso, me imagino, pues eso, porque es una novela que puede llegar a mucha gente, está inspirado en La princesa prometida, es un relato muy lindo, no te enteras de absolutamente nada del final si no sabes nada de Sanderson, entonces puedes sacrificar sí, novela bonita, pero van a haber 20 te la páginas vas y yo a voy a tener decir, que volver ¿qué a es leer. esto? Sí, entonces, empezar por Trenza, ¿qué necesidad hay? Si No. estáis aquí, habéis llegado aquí y queréis, os interesa Brandon y decís, jo, quiero entrar en este mundo tan guay que es el Cosmer, ¿para qué voy a hacer cosas raras, cosas extrañas? Ahora estoy diciendo Cosmer, no sé por qué, bueno, me perdonáis. Entonces, nosotros nos recomendamos empezar por Trenza. Yumi directamente no se puede empezar por Yumi, porque además la Yumi sí que tiene ahí buenos spoilers y buenas cosas. Y ya el hombre iluminado, o sea, si Yumi tiene algún toque de spoiler, el hombre iluminado directamente no se entiende, porque en la mitad de la novela necesitas el archivo de las tormentas. Y para necesitar el archivo de las tormentas tienes que ir al día. Entonces, hoy en día, el Completamente último dependiente del libro archivo. que te tienes que leer es El hombre iluminado. Correcto. Y está muy guay, a mí me gusta mucho. Antes de entrar ya en el orden de lectura y explicar un poquito cómo va la vaina y cómo podéis leer realmente todo esto que os hemos contado, me gusta mucho que empiecen a haber ya novelas que dependan de las demás, porque no puedes hacer un universo interconectado gigantesco y esperar que todo el mundo quiera, que cada una se pueda leer cuando tú quieras, se pueda leer autoconclusiva. Llega un punto que tú estás creando esto para interconectarse, para que en una novela que saques A te aparezcan personajes de A, B, C, D y E.
Entonces, a mí me gusta mucho. Es algo criticado, entre comillas, pero que yo, sinceramente, no veo la crítica por ninguna parte, porque es el universo que la ha creado. Y si tú haces 35 libros interconectados entre sí, pues el 36 necesitarás los 35 anteriores. Y es lo que hay. Al final es como, si te quieres leer un libro autoconclusivo, léete otra cosa. Y ya está, ¿sabes? Claro. Tú No... sabes a lo que estás entrando. Estás entrando en un Claro. universo gigantesco, con mucha chicha, con una fantasía súper épica, con personajes que están muy guays, con tramas que están muy guays, con un ritmo de, por Dios, no puedo soltar este libro, de enfadarte, de llorar. Bueno, liar a llorar no, pero el resto sí que lloramos. No, Y, mm, y eso, entonces espero que Dios estás, de verdad lo cambie. O sea, estás, de verdad. estás entrando en lo que estás entrando. Entonces, como siempre. También, yo, bueno, tengo un debate que vamos a abrir, yo creo que de cara al final. Vamos a pasar al orden de lectura y luego contamos. Entonces, la pregunta principal de todo el mundo es: ¿por dónde empiezo? Por favor, ayudadme. Entonces, nosotros lo que recomendamos es empezar por Mistborn, Nacidos de la Bruma, era 1. También tenéis la opción de hacerlo por el aliento o por el Antris. Nime, por ejemplo, recomienda mucho el aliento a amigas suyas que no son lectoras de fantasía épica como tal, que vienen del romance o del romantasy. Entonces, no es que sea un libro cargado de romance, pero porque es Sanderson, eso no lo hace, ¿vale? Pero bueno, tiene ciertos detallitos que pueden encajar muy bien. El sistema de magia, dentro de ser de lo suyo, es como que es, no sé, se me hace no mucho más simple, porque no lo considero simple, pero como más llevadero todo, ¿no? Es un libro más Ujú. llevadero. Y el Antris se recomienda porque en la línea temporal del Cosmere es lo que ocurre al principio, que es como yo lo hice. A día de hoy, yo no recomendaría empezar por el Antris. Lo puedes hacer perfectamente, no pasa nada. Pero es verdad que al final se recomienda Nacidos de la Bruma era 1 porque engancha de una manera loca. O sea, es que no conozco a nadie que no le haya gustado, y el que me ha dicho que es que Nacidos de la Bruma o que el Imperio Final que es una mierda, que lo que tú quieras, es porque es gente que esperaba una fantasía épica a nivel Archivo de las Tormentas. ¿Vale? Pero para nosotras, si nos preguntáis por dónde empiezo, va a ser, empieza por el Imperio Final, que es autoconclusivo, ¿no? O sea, entonces, Mistborn era 1. Partiendo de aquí, voy a intentar explicar el orden, alguna pequeña variación que puede tener y demás, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que estos tres van a ser más o menos el inicio. Y lo que comentaba Anime del Arcanum, ¿vale? Que hay dos posibles lecturas, bueno, hay infinitas, ¿vale? Pero nosotras no os vamos a recomendar ni una ni la otra porque yo lo hago de una manera y ella lo hace de otra. Entonces, os queríamos presentar las dos opciones y que cada uno elija. Al final, el orden de lectura que queremos daros es una guía, no algo a seguir a rajatabla que no te puedas salir, ¿sabes? Que ya hablaremos, luego lo hablaremos en la trastienda en el Patreon, pero hay una cosa en concreto con Historia Secreta, que es un relato que hay una guerra loca con esto, lo hablaremos luego. Entonces, vamos a ir un poquito al tema. Empezamos, vamos a dar por hecho que habéis empezado, como nos habéis hecho caso, por la era 1. He acabado la era 1. ¿Qué hago? Pues las dos opciones que os decíamos, el Antris y el Aliento de los Dioses. Una delante, la otra detrás. Mira, sinceramente, lo que queráis. Lo importante es que leáis esas tres cosas, ¿vale? La trilogía de Nacidos de la Bruma, el Antris y el Aliento de los Dioses. Aquí ya entraríamos con el Archivo de las Tormentas, que en la línea temporal, para que hagáis una idea, estaría el Antris, era 1, Aliento, y después el Archivo de las Tormentas. Por eso viene aquí y por eso no se lee seguido de la era 1, porque ocurre mucho, de la era 2, perdón, porque ocurre mucho más tarde. Entonces, aquí leeríamos el Archivo de las Tormentas y opción 1 del Arcanum. Si lo queréis leer del tirón, como dice Nime, habría que leerlo después de Palabras Radiantes. Vosotros acabáis el Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, hacéis una pausa y os zascáis el Arcanum entero. Así como lo hace Nime, ¿vale? Sí. Y después ya seguís También con su importante juramentada, porque el último relato del Arcanum es Danzante del Filo, que es que un pasa mini entre esos dos. relato que va entre Palabras Radiantes y Juramentada. Por eso el Arcanum se recomienda ahí, porque también tú cuando llegas al Arcanum ya te has leído todo lo que necesitas leer, y la única novela que no has leído es la de la Era 2, que no hace spoilers. No, Entonces, pues ahí te esa puedes no. leer el Arcanum enteros, ahí iría Historia Secreta, ya Claro. debatiremos luego, y sigues. Si, si lo queréis leer del tirón, sería en este momento, ¿vale? El archivo lo paráis en Palabras Radiantes y os leéis el Arcanum. Si lo queréis hacer por planetas como lo hago yo, luego lo explico, ¿vale? Pero bueno, hacéis esto, acabáis el archivo y entonces sí entramos en la era 2, que también en la línea temporal pasa después del archivo. De ahí ya terminaríamos lo que son las sagas gordas,
Y entraríamos en las novelas secretas. Trenza, Yumi, El hombre iluminado y bueno, y Arena Blanca, que es el cómic. Estas 4 las podéis leer más o menos en el orden que queráis. Al final, yo sí que diría, pues lo que ha dicho Nime, ¿no? Que el hombre iluminado os la podéis dejar para el final, pero bueno, 100% después del archivo. O sea, esas 4, las 3 novelas y Arena Blanca, al final de todo, en el orden que os dé la gana, realmente. Yo es que también llega un punto que a partir del ritmo de la guerra, creo, ya os digo, el orden que vamos a seguir todos es el de publicación. O sea, ya no hay más orden. Sí, si ahora entras y te apetece muchísimo leerte Yumi, no entiendo por qué, pues te puedes leer Yumi en cuanto acabes con todo lo demás y dices, novela secreta Yumi. Pero llega un punto que ya es un poco tontería no hacerlo en orden de publicación. Porque ya según salen es lo que Sanderson sí o sí quiere que te leas. O sea, ahí no hay otra. Entonces... Claro, es que ahora en cuanto salga Viento y Verdad dentro de unos meses, ¿cómo va a quedar esto? Pues realmente no va a hacer que no va a ser necesario que acabes el ritmo de la guerra, te leas los proyectos secretos y luego te leas Viento y Verdad, o sea, te vas a leer el archivo del tirón al final. Pero... No sabemos si El hombre iluminado tendrá mucha importancia porque Sanderson sí que lo ha publicado aposta para que te lo leas antes de Viento y Verdad, entonces quizá sí que, no sé, cuando leamos Viento veremos hasta qué punto. Yo creo que El hombre iluminado, a ver, imprescindible no puede ser porque ha pasado, o sea, en la línea temporal está muy lejos. Pero yo creo que lo que Sanderson quería hacer con El hombre iluminado era dejarnos unas miguitas de dejarte lo que puede pasar en el futuro, claro, y darnos hype para Viento y Verdad. Yo creo que, no sé, cuando hablemos ya de Viento y Verdad, cuando lo leamos ya lo veremos, pero yo creo que no va a pasar nada que te leerás el archivo del tirón y luego te leerás El hombre iluminado, ¿vale? Entonces, como hemos hablado mucho, voy a hacer un clac muy rápido, ¿vale? Un repaso muy rápido. Mistborn era 1, el Antris, el aliento de los dioses, el archivo de las tormentas, pausando entre palabras radiantes y juramentada para leer el Arcanum si lo queréis hacer del tirón, si no, tiráis del tirón el archivo. Era 2, Trenza, Yumi, El hombre iluminado y Arena Blanca, estos últimos en el orden que queráis. Ahora sí, vamos a hablar de lo del Arcanum iluminado, ¿vale? Si lo queréis hacer del tirón, ya lo hemos dicho, justo ahí en medio. Si lo queréis hacer como lo hice yo, que es leyendo cada relato después de su libro, os explico. Para empezar, ni me lo he explicado un poco, pero os voy a decir los mundos que hay dentro del Arcanum y los relatos que incluye cada mundo, ¿vale? Para luego cuando vaya mencionándolos que no suene a chino. Tenemos, el primero es el sistema Sel, que es donde ocurre el Antris, y tiene el alma del emperador y la esperanza del Antris. Luego tenemos el sistema Scadrial, que es el de Nacidos de la Bruma, que tiene el 11º metal, Alomante Jack y los pozos de Eltania y Mistborn, historia secreta. Luego tenemos el sistema Taldine, que es donde pasa Arena Blanca, que aquí solo hay un fragmento de Arena Blanca, que, pues sinceramente, saltaroslo si tenéis Arena Blanca. Luego tenemos el sistema Treno, que aquí no tenemos novela como tal, pero tenemos este relato que es Sombras por silencio, los bosques del infierno, creo que es. Voy a decir que es mi relato favorito. Amo este relato. Y luego tenemos Drominat, el sistema Drominat, que es donde pasa Sexto del Ocaso, y el sistema de Roshar, que es donde pasa Danzantes del Filo, que este otra vez es el del Archivo de las Tormentas. Drominat tampoco tiene libro por ahora. Entonces, las formas de leerlo salteado. Yo lo que hice fue, cuando me acabé el Antris, me leí los relatos del Antris, de Sel, los dos que hay, fin. Cuando me leí Nacidos de la Bruma, con Scadrial, el 11º metal lo podéis leer después de la Era 1. Bueno, se debería leer después de la Era 1. ¿Es relevante? Te da 4 datos interesantes. No es 100% relevante. Luego tenemos Alomante Jack y los pozos del Tania en cualquier momento de la Era 2. Como si lo queréis después del 1, después del 2. La verdad es que es un relato que te da 4 detallitos, pero son como unas historias que salen en los pasquines de un señor, que no se sabe si es ficción, si es real o no, ¿vale? No aporta gran cosa, 4 detalles, pero ahí está. Y historia secreta, que hay 2 opciones de leerlo, muy debatidas, como he dicho, lo hablaremos luego en el Patreon, bueno, 3 si sumamos el punto de Nime, que es ser arcanista, que es lo que ya dice. Pero está la opción de terminarlo al acabar, o sea, de leerlo, perdón, al terminar la Era 1, o leerlo entre Brazales de Duelo y El Metal Perdido. ¿Por qué? Muy resumido, historia secreta es algo que pasa correlativo a la Era 1. Por eso hay gente que dice, pues acabas la Era 1 y te lee lo que ha pasado entre bambalinas, por así decir. Pero tiene algo que te hace un pequeño spoiler de un plot twist del Metal Perdido, y por eso hay gente que recomienda leerlo entre Brazales y El Metal Perdido. ¿Cuál recomendamos? Pues oye, mira, lo hablaremos luego en el Patreon. Os dejamos así un poquito de giro. Pero no avanza plot twist del Metal Perdido como tal. O sea, quiero decir, antes de que saliera el Metal Perdido, ya está, o sea...
¿sabes? Ya estaba este tema. La cosa es que yo me lo leí antes y aún así a mí no me hizo spoiler del todo de Brazales de Duelo. Y mucha gente que he leído, Pues en es la muy trascienda. gracioso, lo hablaremos en la trascienda, pero es muy gracioso porque mucha gente ha hablado con ella y me ha dicho, me lo leí después de Era uno y aún así yo me leí la Era 2 y no, Y y sí, no, y disocié y no caes, no relacionas. Entonces está guay porque tampoco es tan leí plot después de twist. Brazales. Tampoco es tan plot twist. O sea, yo Ya, disocié, bueno, yo aquí hay mucho decía, debate. ya veremos. Luego lo hablamos. Y luego, en Roshar, pues este sí que es por lo que ni me dice de leerlo de golpe ahí. Danzante del Filo, sí o sí, se tiene que leer entre palabras radiantes y juramentada. Y es lo que determina que ni me decida leerse allí el Arcanum. Porque este es el único que está como obligado de que te lo tienes que leer aquí. Porque sirve de transición entre uno y otro. Y luego todos los demás sistemas o te los lees al final de todo el del Cosmer o te los lees cuando te apetezcan. Porque estos ya no tienen spoilers como tal. Sí que recomendaría, ahora que lo pienso, el relato de Treno. Bueno, es que al final el hombre iluminado es lo último del todo. Entonces, tiene una pequeña conexión que Con el mejor, o hombre. sea, no pasa nada, pero es que si no has leído el relato de Treno no te vas a enterar de qué están hablando. Entonces, bueno, el resumen es que el hombre iluminado va al final del todo. Y eso que si vas a leerte Arena Blanca, pues no te leas el trozo de Arena Blanca porque es una tontería. Incluso si ya queréis esperar a la novela y no os apetece leeros el También. cómic, pues os esperáis a que llegue la novela y ya está. No es un libro que esté súper, súper, súper conectado. Hay No, cositas, yo fue muy guay porque me pero leí, realmente si queréis un orden real de dónde leer Arena Blanca, está muy bien leerlo antes del ritmo de la guerra, si pasáis de hacer la saga completa, ¿vale? Porque yo me lo leí ahí antes de la relectura del ritmo y en el ritmo hay mucho tema de la arena, entonces mola mucho porque tú ya te has leído cómo funciona, te has leído cosas del sistema y luego en el ritmo de la guerra lo pillas todo. Entonces yo en primera lectura pasé de la arena como como aquí no hay arena y como cuenta con la justo me relectura porque yo la leí al final también, Arena Blanca. Claro, y como Arena Blanca me lo leí justo antes de cuando hice la lectura del ritmo de la guerra, pues la verdad es que ahí es un buen sitio. Si no sabéis dónde leerlo y os lo queréis leer sí o sí, o cuando estéis viendo esto, pues ya ha salido la novela de Arena Actualización. Blanca, pues ya veremos. Pero antes del ritmo está muy bien. Sí, al final es un libro libre. Libro Sí. libre, valga O la incluso redundancia. antes, o sea, es que os lo podéis Como si os leer. lo queréis leer el primero, que no pasa nada. Sí, ¿Sabes? Lo que pasa es que es un libro que en la comunidad tiende a no gustar demasiado. A mí me gustó. a mí me gustó mucho. Quizá el formato cómic no le hace mucha justicia y cuando saquen la novelización va a ganar mucho. Pero que a mí es un libro que me gustó. Yo no fue esto de, la gente abandona Arena Blanca, no pueden con Arena Blanca. Yo no le veo el problema, sinceramente. Pero Me bueno, imagino que por el eso, el formato. resumen. Puede ser. El resumen es ese, ¿vale? Los cuatro que os he dado, pero en general casi todo es después de su planeta. Dejando historia secreta que ya sabemos dónde. No voy a repetir, Habrá no voy a ser debate. pesada. Ahora abramos debate. Vale, yo el debate que Y quería poco más, abrir, ¿no? si quieres, Dime. es que nos llega mucha gente pidiéndonos recomendaciones igual que Sanderson. O sea, nos dice, he acabado con el Sí. Cosmere. Entonces digo, vamos a meterlo aquí. He acabado con el Cosmere. ¿Qué puedo leer igual? Ya sabéis que nosotros tenemos cada una su canal de Bookstagram, donde recomendamos un montón de libros, os hablamos de reseñas. No hablamos tanto de Sanderson, pero porque ya hace tiempo que vamos al día con Igual que aquí un Sanderson. poco. Entonces nos ha pasado un poco lo mismo, que nos encanta, pero es que hace ya muchos años que vamos al día a publicación. Entonces, claro, hay mucha gente que nos dice eso, quiero algo como Sanderson, he terminado el Cosmere, no hay nada como Sanderson. Esa es la respuesta, es que no hay nada, no hay ningún autor que haga lo que hace este hombre. Y es nuestro autor favorito de fantasía épica además por algo, porque tiene algo que no tiene nadie. Entonces te puedo recomendar fantasía Grimdark, te puedo recomendar otros tipos de fantasía épica que nunca van a ser igual que Sanderson, porque no hay nada igual, ojalá lo hubiera. Y luego también tenéis Sanderson fuera del Cosmere, que no es lo mismo, pero esa prosa que tiene él y esa Sanderlancha y esos ritmos los tienen igual. Pero una vez lleguéis al día con Sanderson, pues tenéis que ampliar vuestra vida y decir, necesito más géneros. ¿Qué más te apetece? ¿Te apetece un thriller? ¿Te apetece terror? ¿Te apetece fantasía romántica? Y vamos a probar a ver cómo es esto de que los personajes, los sipeos tengan importancia. Me apetece un Dark Academia, un Cozy Fantasy. Hay que ampliar géneros y sintiéndolo mucho te tienes que ir a otras cosas y descubrir otros autores que te gusten. Es muy triste, pero es que como Sanderson no hay nada. Pero a mí me parece hasta guay. O sea, no necesito a nadie como Sanderson. Ya tengo a Sanderson. Claro, ¿Para qué ¿qué quiero queremos? ¿Una otro? copia chunga? Es que... Claro, es que ¿para qué quiero otro?
Claro. Suficiente con lo que escribe este señor. Es Y que tenemos no más. muchísimos libros de Sanderson. Mira que a mí aún me queda El Ritmatista y La Espada Infinita, que si quisiera me podría poner con ellos, porque de hecho creo que es lo único que me queda por leer, aparte de Escuadrón, los últimos que los vamos a leer este año. Entonces, hay que salir, hay que conocer otros géneros. Yo lo entiendo, ir al día con Sanderson provoca un vacío existencial como el que me ha provocado a mí ir al día con Sarah J. Maas este año. Y os entiendo perfectamente porque llevo muchos años al día. No sé si desde juramentada o antes. Mientos. Entonces, Sea así tal cual, sí. eso, es muy complicado. Nosotras sabéis que os recomendamos un montón de autores, un montón de autoras que también queremos reivindicar y un poco sin querer, porque realmente vamos leyendo, yo tampoco miro si es autora o no, pero luego te das cuenta y dices, ostras, la de autoras que he leído este año, o sea, quiero sacar Sí. un cómputo de todos mis libros totales, la gran cantidad que han sido autoras, que tenemos autoras de fantasía increíbles, tanto en España como fuera, y pues también reivindicar de Jolín. También hay más cosas que solo señoros escribiendo fantasía y a nosotros nos encantan los señoros escribiendo fantasía, pero hay más mundo fuera y yo creo que también es un poco el propósito del podcast vamos al día con Sanderson, ¿qué hacemos? O gracias a este Exacto, podcast ¿qué pues hago ahora? ya sé cómo ir al día, ya sé cómo seguir en Sanderson, ya lo tengo todo un poquito claro, espero que lo hayamos dejado todo un poquito claro, Y pero yo creo quiero que quiero sí, añadir que si queréis más Sanderson, haced relectura. Porque es que Sanderson gana con las relecturas una barbaridad. O sea, yo me estoy totalmente, haciendo la relectura del archivo para prepararme para Viento y Verdad y ver precisamente todas estas cosas que no vi la primera vez porque no había leído Arena Blanca, no había leído la Era 2. Entonces, de verdad no os podéis creer lo que se disfruta la relectura, sobre todo del archivo. En concreto sí, del archivo, los demás también, pero el archivo es espectacular. O sea, lo estoy disfrutando más que la primera vez incluso. Entonces, ¿queréis sí. más Sanderson? Releeros a Sanderson y ya está. Y poner posits y volveros locos. Es lo único que podemos decir. En bucle. No hay... Yo En además bucle. la Era 2 me la releí entera y la disfruté, pero tú sabes, el triple que la primera vez. De hecho, me hice, creo que fue en la tercera relectura cuando me lo preparé para el Metal Perdido, que me flipó. O sea, de repente me encantaba. O sea, yo no era Volvió muy loca. fan de la Era 2 y es que me volvió loca, me encantó. También, yo no voy a hacer relectura para Viento y Verdad, pero porque hace muy poquito el año pasado hicimos el club de lectura del Ritmo de la Guerra con Alex Y el porque Capo. ya la estoy haciendo Entonces, yo. Y se lo voy apuntando todo. no, esa, sí. Para la escaleta si te necesito. Pero para el No, pero tú lo tienes muy resto, fresco. claro, lo tengo muy fresco. Hicimos el club de lectura al ritmo de la guerra de Les el Capo, que si queréis también, porque sé que hay gente que aún sigue viendo esos vídeos ahora Sí. preparando para Viento y Verdad. Y haremos un episodio, gracias a Liara que se lo está releyendo, con un poco de explicación. Vamos a intentar no hacerlo muy rollo, ¿vale? Va a ser un episodio, lo podemos decir ya, creo que ya lo hemos dicho, de preparación de Viento y Verdad, un poco con esos toques de qué ha pasado por encima en cada libro y qué necesitamos realmente ¿Dónde para, quedan las para, tramas? sí, Etc. para tenerlo Sí. como todo muy claro para Viento y Verdad. Entonces, no sé, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Sí. Creo que queda una reflexión ahí muy intensa al final. Y sabéis que ahora en la trastienda tendremos, que saldrá el viernes, estará todo el debate de Historia Secreta, pa' aquí, pa' allá, donde lo recomendamos nosotras, todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos el viernes y la semana que viene en otro episodio de la librería Mamarracha. Nos escuchamos en YouTube, Spotify, Evox y ahora también en Patreon. ¡Mua!